cada año es la misma historia. Cuando octubre se desvanece y noviembre respira en la nuca, las calles de México se transforman. El aire se vuelve naranja, con el olor dulce y terroso del cempasúchil. El humo del copal se enreda en el viento, purificándolo todo. Y en cada casa, en cada rincón, las velas parpadean. Cientos, miles, millones de pequeñas llamas que, por unas cuantas noches, parecen mantener a raya la oscuridad del olvido. Es el Día de Muertos. Las familias se reúnen, cocinan, ríen y lloran. Colocan el mole, el pan de muerto, el tequila, los cigarros, los dulces. Arman la ofrenda, ese puente brillante construido con recuerdos. Y en medio de toda esa actividad, de esa conmovedora celebración de la vida y la muerte, hay un miembro de la familia que parece entender lo que está pasando, quizá mejor que nosotros. Si tienes un perro, sabes de lo que hablo, lo has visto. En estos días, el perro actúa diferente. Tal vez se queda quieto, mirando fijamente la ofrenda. No como mira la comida en la mesa, con ansiedad. La mira con respeto, con curiosidad. Se acerca despacio, olfatea con delicadeza la foto del abuelo. Ladea la cabeza ante las velas parpadeantes. O tal vez hace algo aún más extraño. Se sienta en una esquina de la habitación, mirando un espacio vacío, una silla vacía, y gruñe. No un gruñido de agresión, sino un gruñido bajo, confundido. O tal vez se acurruca al pie del altar y se queda ahí toda la noche, como un guardián silencioso. ¿Qué está pasando en esa cabeza? ¿Es simple curiosidad por los nuevos olores y las luces? ¿Está reaccionando a la emoción de la familia, a la nostalgia en el aire? ¿O está sintiendo algo más? Hoy vamos a explorar uno de los misterios más profundos y hermosos del Día de Muertos. Hoy no hablaremos de fantasmas, sino de algo mucho más real y tangible. Hablaremos de por qué tu perro parece saber cuándo los muertos están de visita. La respuesta es una fascinante mezcla de ciencia hiperavanzada, memoria emocional profunda y una conexión ancestral que tiene miles de años de antigüedad. Y te advierto, cuando terminemos, es posible que no vuelvas a ver a tu perro, ni a tu ofrenda, de la misma manera. Para entender lo que hace tu perro, primero tenemos que entender en qué mundo vive. Y su mundo no es nuestro mundo. Nosotros, los humanos, somos criaturas visuales. Confiamos en nuestros ojos. Los perros no. Los perros son criaturas olfativas. Viven en un universo de olores tan complejo que para nosotros es pura ciencia ficción. Vamos a ponerlo en perspectiva. Un humano promedio tiene alrededor de 5 a 6 millones de receptores olfativos en la nariz. No está mal. Podemos oler el café por la mañana, un perfume, el pan recién horneado. Un perro. Bueno, depende de la raza, pero un perro promedio, como un labrador, tiene unos 220 millones de receptores. Un pastor alemán, 225 millones. Un bloodhound, el maestro de los olores, tiene más de 300 millones. Pero los números no cuentan toda la historia. El cerebro del perro está construido de forma diferente. La parte de su cerebro dedicada a procesar olores es, proporcionalmente, 40 veces más grande que la nuestra. Para ellos, oler es como para nosotros ver en alta definición y a todo color, mientras que nosotros apenas distinguimos sombras borrosas. El Dr. James Walker, del Centro de Investigación Sensorial de la Universidad de Florida, lo explicó de esta manera. Si nosotros podemos oler una cucharada de azúcar en nuestro café, un perro puede oler esa misma cucharada de azúcar en 2 albercas olímpicas llenas de agua. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que tu perro huele cosas que tú ni siquiera sabes que existen. Tu perro puede oler tus emociones, literalmente. Cuando estás feliz, triste o asustado, tu cuerpo libera un cóctel de hormonas, adrenalina, cortisol, oxitocina, que tu perro detecta en tu sudor y en tu aliento. Él sabe cómo te sientes, a veces antes que tú. Y aquí es donde se pone intenso. Los perros pueden oler enfermedades. Hay perros entrenados para detectar cáncer, diabetes
e incluso ataques epilépticos antes de que ocurran, solo por los sutiles cambios químicos en el cuerpo de una persona. Y sí, los perros pueden oler la muerte, no en un sentido místico, en un sentido puramente químico. Cuando un organismo muere, el proceso de descomposición comienza casi de inmediato. El cuerpo empieza a liberar un conjunto de compuestos orgánicos volátiles, nombres que suenan a laboratorio, como la putrescina y la cadaverina. Son los olores del nitrógeno descomponiéndose. Para nosotros, ese olor solo es perceptible mucho después. Para un perro, es una señal química tan clara como una luz de neón. Por eso hay perros de búsqueda y rescate que pueden encontrar un cuerpo bajo metros de escombros o de nieve. Ahora, conecta esto con el Día de Muertos. El perro no solo huele la muerte, también huele la vida que estuvo allí. Cada persona tiene una huella olfativa única, un olor tan único como una huella dactilar, una mezcla de su genética, su dieta, los jabones que usa, sus feromonas. Ese olor se impregna en la ropa, en los muebles, en las paredes. Cuando armas la ofrenda, ¿qué pones en ella? Pones su suéter favorito. Abres esa caja de madera donde guardabas sus cosas. Colocas su sombrero. Para ti, es un acto de recuerdo. Para tu perro, es un acto de resurrección química. De repente, la casa no solo huele a cempasúchil y a mole. Para su nariz de 300 millones de receptores, la casa huele a ellos. Huele a esa persona que no ha olido en meses o en años. El olor es tenue, sí, pero para él es inconfundible. Así que, cuando ves a tu perro acercarse a la ofrenda y oler profundamente el suéter del abuelo, no está oliendo lana. Está oliendo al abuelo. Está procesando una información sensorial que dice: esta persona, que yo creía desaparecida, está aquí. Su esencia está aquí. ¿Está viendo un fantasma? Number. Está oliendo uno. Y para un perro eso es mucho más real. Pero el olfato es solo la primera capa. Los perros no solo huelen el mundo, también lo escuchan y lo sienten de formas que hemos olvidado. Pensemos en el ambiente de una casa durante el Día de Muertos. ¿Qué está pasando? Primero, el sonido. Las casas suelen estar más silenciosas, o por el contrario, llenas de música y de rezos. Pero más allá de eso, está el ultrasonido y el infrasonido. Los humanos tenemos un rango auditivo bastante limitado. No podemos oír frecuencias muy altas ni muy bajas. Los perros, en cambio, sí. Ellos oyen el zumbido de los aparatos electrónicos, el crujir de la casa, el movimiento de insectos en las paredes. El mundo de un perro es acústicamente mucho más ruidoso que el nuestro. Ahora, añade las velas. Decenas de velas. Una vela no solo produce luz y calor, produce un sonido de frecuencia muy alta, un siseo casi imperceptible. Para nosotros, es silencio. Para un perro, un altar con 20 velas encendidas es un coro siseante, es un ruido nuevo en la habitación. ¿Has visto a tu perro ladear la cabeza hacia la ofrenda? Podría estar tratando de localizar el origen de ese extraño coro que solo él puede oír. Pero el oído no es lo más impresionante. Es su sentido del tacto a distancia. Los perros son increíblemente sensibles a los cambios en el ambiente. Pueden sentir cambios en la presión barométrica antes de una tormenta. Por eso se ponen ansiosos horas antes de que caiga la primera gota. Sus bigotes, las vibrisas, no son solo pelo. Son sensores táctiles de alta tecnología que detectan los más mínimos cambios en las corrientes de aire. Ahora, volvamos a la ofrenda. Tienes 20 velas encendidas. Esas llamas están consumiendo oxígeno y generando calor. Están creando una microcorriente de aire ascendente. Están cambiando la temperatura y la presión del aire en ese rincón de la habitación. Tu perro no necesita tocar la ofrenda. La siente desde el otro lado del cuarto. Siente ese extraño punto caliente en el aire. Y hay algo aún más sutil: el fuego. El fuego, al quemar incienso como el copal y la madera, genera iones. Altera la carga eléctrica estática del aire. No hay estudios científicos concluyentes sobre si los perros sienten la electricidad estática de forma consciente, pero los expertos en comportamiento animal, como la doctora Temple Grandin,
Han especulado durante años que los animales son mucho más sensibles que nosotros a los campos electromagnéticos. Así que, recapitulemos el ambiente de tu perro. La habitación huele a una persona que ya no estaba. Hay un ruido siseante de alta frecuencia que viene del altar. Hay una columna de aire caliente y una presión atmosférica extraña en ese rincón, y el aire mismo chisporrotea con una energía eléctrica diferente. Si tú fueras un perro, ¿no te quedarías mirando fijamente ese rincón? No estás viendo un espíritu. Estás presenciando un fenómeno físico, químico y acústico complejo. Estás viendo la física del recuerdo. Pero la ciencia solo nos lleva hasta cierto punto. Porque esta conexión entre los perros y los muertos en México no es nueva. No es algo que notamos desde que tenemos labradores y poodles. Esta conexión es la piedra angular de nuestra cultura. Tiene más de 3000 años, y todo se centra en una criatura casi mítica, el Xoloitzcuintle. Para los mexicas, y para las culturas mesoamericanas antes que ellos, los animales no eran mascotas, eran guías, eran avatares de los dioses, eran mensajeros. Y el perro, específicamente el Xoloitzcuintle, tenía el trabajo más importante de todos. El Xoloitzcuintle, ese perro sin pelo, de apariencia extraña y piel cálida, era el representante en la tierra del dios Xolotl. Xolotl era un dios complejo, era el dios del relámpago, de la mala suerte, de los gemelos, y crucialmente, era el dios del ocaso. El que acompañaba al sol en su peligroso viaje por el inframundo cada noche. Y así como Xolotl guiaba al sol, su perro, el Xoloitzcuintle, tenía la misión de guiar a las almas humanas. En la cosmovisión mexica, cuando una persona moría, su alma iniciaba un viaje largo y peligroso a través del Mictlán, el inframundo. Era un viaje de 9 niveles, lleno de obstáculos, montañas que chocaban, vientos de obsidiana, desiertos helados. Y el primer gran obstáculo, el más temido, era el río Chiconahuapan, un río ancho y profundo que las almas no podían cruzar solas. Necesitaban ayuda. La tradición decía que si en vida habías tratado bien a los perros, un Xoloitzcuintle te estaría esperando en la orilla. Te reconocería, se metería al agua y tú te aferrarías a su lomo. Solo el perro sagrado conocía el vado correcto para cruzar a salvo. Si habías maltratado a los perros, el Xolo te negaría la ayuda y tu alma quedaría vagando en la orilla por la eternidad. Por esta razón, era una práctica común sacrificar un perro, a menudo de color rojo, para que pudiera verse en la oscuridad del Mictlán y enterrarlo junto a su dueño. No era un acto de crueldad, sino un acto de profundo amor y respeto. Era asegurarse de que su ser querido tuviera a su guía para el viaje final. El perro no era solo un compañero en la vida, era el único compañero en la muerte. Era el guardián del umbral entre los mundos. Han pasado cientos de años. Ya no enterramos a nuestros perros con nosotros. Pero piénsalo. ¿Ha cambiado realmente esa creencia? Hoy en día, la tradición se ha transformado. El 27 de octubre, un día antes de la llegada de las almas humanas, se ha convertido popularmente en el día dedicado a las mascotas difuntas. Millones de personas en México ahora ponen una ofrenda para sus perros y gatos que ya se fueron. Ponen sus platos de comida, sus juguetes favoritos, agua fresca y una foto. Y los dueños reportan lo mismo, año tras año. Esa noche, el perro vivo de la casa actúa diferente. Se acerca a la ofrenda de la mascota fallecida. La olfatea, se sienta junto a ella, e incluso, algunos reportan que su perro duerme plácidamente junto a ese altar, como si estuviera esperando. Quizás, después de miles de años, nuestros perros no han olvidado su antiguo trabajo. Quizás algo en su ADN, en esa memoria ancestral, se despierta en estos días. Quizás cuando se sientan frente a la ofrenda, no están cuidando el altar. Están cuidando el puente. Hemos hablado de la nariz, los oídos, la historia, pero nos falta el factor más poderoso de todos, la emoción. Los perros no entienden la muerte como nosotros, no comprenden el concepto abstracto de para siempre, pero entienden algo mucho más directo y doloroso, la ausencia. Un estudio de 2022 de la Universidad de Milán,
publicado en la revista Scientific Reports, investigó el comportamiento de perros que habían perdido a un compañero canino en la misma casa. Los resultados fueron desgarradores. Más del 86% de los perros mostraron cambios negativos en su comportamiento. Buscaban al compañero fallecido, comían menos, dormían más o dormían de forma inquieta. Eran menos juguetones, pasaban más tiempo buscando la atención de sus dueños, como si buscaran consuelo. En resumen, los perros experimentan duelo, sienten la pérdida de una forma profunda. Ahora, imagina que esa pérdida no es de otro perro, sino de su humano principal. Imagina la vida de Max, un perro que adoraba a Juan. Max y Juan hacían todo juntos. Juan fallece. Durante semanas, Max sigue esperando a que la puerta se abra a las 6 de la tarde. Sigue llevando la pelota a la silla vacía de Juan. Duerme sobre la ropa sucia de Juan, aferrándose a ese último rastro de su olor. Con el tiempo, la rutina se asienta. La vida sigue. Max se adapta, porque los perros viven en el presente. Pasan los meses. Y entonces, llega el Día de Muertos. De repente, la casa se llena de la familia. Todos están hablando de Juan. El nombre Juan se repite una y otra vez, en un tono de voz que Max reconoce. El tono de la nostalgia, de la tristeza, del amor. Los perros son maestros en leer nuestro lenguaje no verbal. Ellos saben cuando estamos felices, pero sobre todo, saben cuando estamos tristes. La casa entera vibra con la emoción de Juan. Y entonces, pasa la magia sensorial. La familia cocina el platillo favorito de Juan. El olor de la comida que Juan siempre comía inunda la casa. Y luego, sacan el suéter de Juan, ese que Max olió hasta que perdió el aroma, y lo ponen en el altar. ¿Puedes imaginar la confusión y la emoción en la mente de ese perro? El olor de su persona favorita, que había desaparecido, de repente está aquí. La comida de su persona favorita está aquí. Y toda la manada, su familia, está reunida, enfocando toda su energía emocional en ese rincón. El perro no está viendo el fantasma de Juan. Está experimentando un flashback sensorial y emocional tan poderoso, tan abrumador, que es casi lo mismo. Su cerebro le está gritando una sola cosa. Volvió. Huele a él. Saben a él. Todos lo sienten. Está aquí. Y por eso se sienta frente al altar. Por eso mira la foto. No está esperando una orden. No está cuidando la comida. Está esperando. Está esperando que esa foto se mueva, que esa esencia se materialice. Está esperando, con toda la lealtad de la que es capaz, a que su mejor amigo regrese. Porque para él, en ese momento, gracias a la magia del olfato y el amor, su amigo ha regresado. La ciencia, la historia y la psicología nos dan un mapa casi completo. Pero siempre hay un territorio inexplorado. Ese pequeño espacio donde la lógica se detiene y la experiencia comienza. Y en ese espacio viven las historias. Historias que no se pueden medir, pero que se sienten. En 2019, en un pequeño pueblo de Oaxaca, una familia compartió una foto que se volvió viral. La foto de su perra, Canela, acurrucada profundamente dormida al pie de la ofrenda de su abuela. La familia contó que, desde que la abuela había fallecido, Canela no había vuelto a dormir en esa habitación. Pero el 2 de noviembre, entró sola, rodeó el altar y se durmió allí, en paz. Como si estuviera durmiendo, una vez más, a los pies de la cama de la abuela. En Michoacán, en los panteones de la zona del lago de Pátzcuaro, los veladores, los guardias nocturnos, cuentan historias similares cada año. Cuentan que durante la Noche de Muertos, no solo las personas visitan las tumbas. Varios perros callejeros de la zona, que no pertenecen a nadie, entran al panteón. Pero no van a robar la comida de las ofrendas. Caminan tranquilamente entre las tumbas iluminadas. Se sientan cerca de las familias que cantan. Y algunos, dicen los guardias, eligen una tumba solitaria sin visita, y se acuestan junto a ella. Como si supieran que esa alma no tenía a nadie más. Y luego está la historia más famosa de los últimos años. La de Capitán, en Argentina, que aunque no es de México,
ilustra el punto a la perfección. Capitán, un perro mestizo, se escapó de su casa después de la muerte de su dueño, Miguel. La familia lo buscó, pero no lo encontró. Semanas después, lo encontraron en el cementerio. Había localizado la tumba de Miguel, a pesar de que Miguel no había muerto en casa y el perro nunca había estado en ese cementerio. Durante los siguientes 11 años, hasta el día de su propia muerte, Capitán vivió en el cementerio. Dormía cada noche sobre la tumba de su dueño. ¿Cómo supo dónde estaba? ¿Qué lo mantuvo allí? Los cínicos dirán que fue casualidad. Los científicos dirán que siguió un rastro de olor imperceptible. Pero los que han amado a un perro saben que la respuesta es más simple. Fue lealtad, una lealtad que no entiende de finales. Los perros no solo presienten la muerte, a veces se niegan a aceptarla. En hospitales y centros de cuidados paliativos se ha documentado miles de veces perros de terapia o mascotas de la familia que se comportan de forma extraña horas antes de que un paciente fallezca. Se niegan a separarse de su cama, lloran sin motivo, se acurrucan contra el pecho del enfermo y se quedan quietos, brindando consuelo. Ellos lo saben. Huelen el cambio químico, sí, pero también parecen entender el significado de ese cambio. Y en lugar de huir, se acercan, porque quizás ese es su trabajo, el mismo trabajo que tenían hace 3000 años, ser nuestros guías. En el hospital, nos guían en el último tramo de la vida. Y en el Día de Muertos, nos guían en el primer tramo del recuerdo. Así que, la próxima vez que lleguen estos días, cuando el aire huela a copal y las velas parpadeen, observa a tu perro. No lo distraigas si se queda mirando la ofrenda. No lo regañes si gime suavemente hacia la foto. No te asustes si se queda mirando fijamente un rincón vacío de la habitación. No está loco. Y probablemente no está viendo fantasmas. Está haciendo algo mucho más profundo. Está usando sus 200 millones de receptores olfativos para leer la historia escrita en el aire, una historia que tú ya no puedes oler. Está usando sus oídos agudos para escuchar el siseo del fuego y las frecuencias del recuerdo. Está usando su cuerpo sensible para sentir el cambio de energía en la habitación, el calor de las almas que recordamos. Está conectando con una memoria ancestral, la de ser el Xoloitzcuintle, el guía, el protector del umbral. Y está usando su corazón, un corazón que nunca entendió la palabra adiós, para sentir la abrumadora presencia de aquellos que amó, traídos de vuelta por la fuerza de nuestro amor. El Día de Muertos es un puente hecho de flores de cempasúchil, de luz de vela y de recuerdos. Y los perros, nuestros leales, increíbles y misteriosos perros, han sido los guardianes de ese puente desde el principio de los tiempos. Así que, si ves a tu perro sentado frente al altar, quieto, vigilante, sonríe. No tengas miedo. Significa que el puente está abierto, y puede que, justo en ese momento, alguien a quien amaste mucho haya cruzado de regreso, y tu perro, como siempre, simplemente lo haya notado primero.